1. ¿Cómo se relaciona Barbelo con Sofía o Cristo en otros textos gnósticos? Barbelo, Sofía y Cristo, relaciones y roles. Barbelo. Como mencioné, Barbelo es una figura central en el gnosticismo barbelo-gnóstico, descrita como el primer pensamiento o la Madre Divina, emanada del Espíritu Invisible. En textos como el Evangelio de los Egipcios, Nag Hammadi, Barbelo es la fuente de todos los eones y la consorte del Padre, representando la sabiduría suprema y la luz divina. Es una entidad trascendente, no involucrada directamente en los errores que llevan al mundo material. Sofía. Sofía, cuyo nombre significa sabiduría, es otro eón clave, pero ocupa un rol más complejo y problemático. En textos como el Apócrifo de Juan y el Pistisofía, Sofía es un eón que pertenece al plano de los eones superiores, pero comete un error o cae en ignorancia al intentar crear sin la autorización del Espíritu Invisible o Barbelo. Este acto genera a Yaldabaoth, el demiurgo, y, por extensión, el mundo material imperfecto. Sofía representa tanto la sabiduría divina como su potencial para la imperfección, y su historia simboliza la lucha entre la luz y la oscuridad. Relación con Barbelo. Barbelo es la fuente última de Sofía en la jerarquía gnóstica. Sofía emana de Barbelo o de los eones asociados con ella, como autógenes. Mientras Barbelo permanece pura y trascendente, Sofía cae en un estado de arrepentimiento, metanoia, y necesita redención, lo que la conecta con Cristo. Barbelo, por su parte, no necesita redención, ya que nunca cae al plano material. Cristo. En el gnosticismo, Cristo es un eón o mensajero enviado desde los planos superiores, generalmente desde el Espíritu Invisible o Barbelo, para traer la gnosis a la humanidad. No es un ser humano en el sentido físico, sino una entidad espiritual que se manifiesta en Jesús de Nazaret como un vehículo temporal. En el Apócrifo de Juan, Cristo aparece como el revelador que enseña a Adán y Eva, y más tarde a Juan, sobre la verdadera naturaleza de la divinidad y cómo escapar del control de Yaldabaoth. Relación con Barbelo. Cristo a menudo se considera un hijo o emisario de Barbelo, ya que Barbelo es la fuente de los eones, incluyendo a los que generan a Cristo. En el Evangelio de los Egipcios, Cristo se describe como una manifestación de la luz emanada de Barbelo, encargada de traer la salvación a las chispas divinas atrapadas en el mundo material. Relación con Sofía. Cristo juega un rol redentor para Sofía, ayudándola a corregir su error y a reconciliarse con los eones superiores. En el Pistisofía, Cristo guía a Sofía de regreso al plano divino tras su caída, restaurando su lugar entre los eones. Esta relación subraya el papel de Cristo como Salvador no solo de los humanos, sino también de las entidades divinas caídas. Diferencias y conexiones. Barbelo representa la perfección y la trascendencia, Sofía la sabiduría con potencial para el error, y Cristo la redención y la gnosis. Juntos, forman una trinidad funcional en muchos textos gnósticos, Barbelo como la Madre Divina, Sofía como la hija caída que necesita salvación, y Cristo como el Salvador que trae la luz y el conocimiento. Esta estructura refleja una narrativa mítica que explica la creación, la caída y la redención, común en las religiones de misterio y las cosmologías dualistas. 2. ¿Qué papel juegan los eones en la salvación humana según diferentes ramas del gnosticismo? Los eones en la cosmología gnóstica. Los eones son entidades espirituales que emanan del absoluto, el silencioso desconocido, en pares, síndrome y consorte, representando aspectos de la divinidad como la verdad, la luz, la vida y la sabiduría. Son parte del pleroma, la plenitud, el reino perfecto y trascendente de lo divino, opuesto al mundo material corrupto. Rol en la salvación humana. Generalmente en el gnosticismo. Los eones no interactúan directamente con los humanos, pero son esenciales para la salvación porque las almas humanas contienen chispas divinas que provienen de los eones superiores, especialmente Sofía u otros eones caídos. La salvación consiste en que estas chispas despierten a través de la gnosis, conocimiento, y retornen al pleroma, escapando del control de Yaldabaoth y los arcontes. Los eones superiores, como Barbelo, Caliptos, Protofanes y Autogenes, mantienen la estructura divina y proporcionan la luz o la energía espiritual que permite esta redención. Cristo, como un eón o mensajero,
actúa como mediador, trayendo la gnosis desde el pleroma al mundo material para guiar a las almas. Variaciones entre ramas del gnosticismo. Valentinismo, Valentín. Una de las escuelas gnósticas más influyentes, dividía los eones en tres categorías. Los eones superiores, emanados directamente del absoluto. Los eones medios, como Sofía. Y los eones inferiores o caídos. En esta visión, Sofía es el eón que cae, y su redención, a través de Cristo o el Logos, permite la salvación de las almas humanas, que son fragmentos de ella. Setianismo, gnosticismo de Set. En textos como el Apocalipsis de Adán o el Evangelio de los egipcios, los eones, como Barbelo y los asociados con Set, hijo de Adán, son venerados como fuentes de conocimiento. Set, un eón o figura mítica, es visto como el salvador de los descendientes de Set, quienes llevan la chispa divina y buscan regresar al pleroma. Maniqueísmo. Aunque una religión distinta, influenciada por el gnosticismo, los eones, o luces, luchan contra las fuerzas de la oscuridad, la materia, y la salvación implica liberar las partículas de luz atrapadas en el mundo material mediante la gnosis y la ascética. Proceso de salvación. La gnosis, revelada por Cristo o figuras como Set, permite a los humanos reconocer su origen divino y superar las ilusiones del mundo material creado por Yaldabaoth. Los eones superiores, como Barbelo, proporcionan el marco espiritual para esta redención, mientras que los eones caídos, como Sofía, simbolizan la necesidad de arrepentimiento y restauración. En resumen, los eones son la estructura divina que facilita la salvación humana, actuando como guías, fuentes de conocimiento y modelos de perfección que las almas humanas deben emular para regresar al pleroma. 3. ¿Cómo influyó el gnosticismo en movimientos modernos como la teosofía o el New Age o Nueva Era? Influencia del gnosticismo en la modernidad. El gnosticismo, aunque suprimido en la antigüedad, resurgió en la modernidad gracias al redescubrimiento de textos como los Códices de Nag Hammadi, 1945, y a movimientos esotéricos que buscaron revivir ideas místicas y dualistas. Teosofía, siglo XIX. Fundada por Elena Blavatsky en 1875, la Sociedad Teosófica incorporó elementos gnósticos, como la creencia en un conocimiento secreto, gnosis, accesible a través de la iniciación, y una visión jerárquica del cosmos con planos espirituales superiores y el mundo material inferior. Blavatsky y otros teósofos se inspiraron en la idea de eones o maestros ascendidos similares a los eones gnósticos, que guían a la humanidad hacia la iluminación. También adoptaron el dualismo gnóstico entre espíritu y materia, viendo al mundo físico como una ilusión o una escuela para el alma. Textos gnósticos y neoplatónicos influyeron en la cosmología teosófica, que describe 7 planos de existencia y la emanación desde un absoluto inefable, reminiscente de El silencioso desconocido y Barbelo. New Age, Nueva Era, siglo XX a XXI. El movimiento New Age o Nueva Era, que surgió en la década de 1960, también incorporó ideas gnósticas, especialmente el énfasis en la gnosis personal, la trascendencia del mundo material y la conexión con una divinidad interior. Conceptos como despertar espiritual, conciencia cósmica y chispas divinas dentro de cada persona reflejan las ideas gnósticas de las almas como fragmentos de los eones atrapados en la materia, redimibles mediante la intuición y el conocimiento interior. Figuras como Carl Jung, influenciadas por los textos gnósticos, popularizaron la idea de la sombra y el sí mismo como metáforas para la lucha entre lo material, Yaldabaoth, y lo espiritual, pleroma, impactando movimientos psicológicos y espirituales posteriores. Otras influencias. El gnosticismo también influyó en la literatura y el cine modernos, como en las obras de Philip K. Dick, que exploró temas de realidad ilusoria y redención, y en películas como Matrix, que refleja el dualismo entre el mundo falso material y la verdad espiritual. Movimientos esotéricos como la Rosacruz y la masonería también adoptaron elementos gnósticos, como la búsqueda de conocimiento oculto y la jerarquía espiritual. En resumen, el gnosticismo ha sido una fuente inspiradora para movimientos modernos que buscan trascender la materia y acceder a una realidad espiritual superior, adaptando sus ideas a contextos contemporáneos. 4. ¿Qué significa la gnosis en términos prácticos para los gnósticos antiguos?
La gnosis. Definición y significado. Definición. Gnosis, del griego conocimiento, es el conocimiento intuitivo, directo y secreto de la verdadera naturaleza de la divinidad, el cosmos y el yo humano. No se trata de conocimiento intelectual o académico, sino de una experiencia mística que revela la conexión del alma con el pleroma y su origen divino. Práctica para los gnósticos antiguos. Adquisición de la gnosis. Los gnósticos creían que la gnosis no se obtenía a través de las escrituras tradicionales, los rituales públicos o las leyes religiosas, como en el judaísmo o el cristianismo ortodoxo, sino mediante revelaciones personales, visiones, meditaciones y enseñanzas secretas de maestros iluminados, como Cristo, Set o figuras similares. Textos como el Evangelio de Tomás sugieren que Jesús enseñaba en parábolas que requerían una interpretación profunda para revelar la gnosis, diciendo, quien busque, que no cese de buscar hasta encontrar, y cuando encuentre, se sorprenderá, y maravillado, reinará, y habiendo reinado, descansará. Aplicación práctica. Reconocimiento de la divinidad interior. Los gnósticos creían que cada alma contiene una chispa divina, un fragmento de los eones, especialmente Sofía. La gnosis implica reconocer esta chispa y su conexión con el pleroma, superando las ilusiones del mundo material creado por Yaldabaoth. Liberación del mundo material. En la práctica, esto significaba vivir de manera ascética, evitando los placeres y las trampas del mundo físico, como el deseo, la riqueza o el poder, que los arcontes usaban para mantener a las almas atrapadas. Algunos gnósticos practicaban ayunos, meditaciones, y rituales secretos para purificar el alma y prepararla para retornar al pleroma. Rechazo de autoridades externas. Los gnósticos desconfiaban de las instituciones religiosas y políticas del mundo material, viendo a los líderes religiosos ortodoxos como agentes de Yaldabaoth. En su lugar, confiaban en la guía interior y en los textos secretos, como los encontrados en Nag Hammadi. Ejemplos en textos. En el apócrifo de Juan, Cristo revela a Juan la verdadera naturaleza del cosmos, explicando cómo los humanos pueden escapar de los arcontes mediante la gnosis. El tratado tripartito describe la gnosis como un proceso de despertar espiritual, donde el alma recuerda su origen divino y se libera de la ignorancia. Dificultades prácticas. La gnosis no era accesible para todos, los gnósticos creían que solo unas pocas almas elegidas, a menudo los descendientes de Set o los iniciados, podían alcanzarla. Esto creó comunidades exclusivas y secretas, lo que contribuyó a su persecución por parte de las autoridades ortodoxas. En términos prácticos, la gnosis era un camino personal de iluminación que requería desapego del mundo material, estudio de textos místicos, y una profunda introspección, con el objetivo final de trascender la muerte y reunirse con el pleroma. 1. El papel de Barbelo en la cosmología barbelo-gnóstica. Barbelo es una figura central en el gnosticismo barbelo-gnóstico, y su importancia no puede subestimarse. Aquí están los detalles profundos. Identidad y naturaleza. Barbelo se describe como el primer pensamiento o la madre emanada directamente del espíritu invisible o el silencioso desconocido. Es una entidad femenina, a menudo asociada con la sabiduría, la luz y la creación. En textos como el Apocalipsis de Adán y el Evangelio de los egipcios, ambos encontrados en Nag Hammadi, Barbelo es la primera manifestación de la divinidad, la consorte del Padre, y la fuente de todos los eones posteriores. Atributos. Barbelo encarna la perfección, la trascendencia y la potencia creativa. Se dice que genera luz, vida y conocimiento, y es la madre de entidades como caliptos, protofanes y autógenes. Su nombre puede derivar del hebreo o arameo, posiblemente relacionado con Dios en 4, Bar Elohim, aunque los eruditos no están seguros de su etimología exacta. Rol en la creación. Barbelo no crea directamente el mundo material, sino que es la fuente de los eones que eventualmente llevan a la generación de Sofía y, por extensión, al demiurgo Yaldabaoth. Su papel es puramente espiritual y elevado, contrastando con las entidades inferiores que caen en la imperfección. Simbolismo. Barbelo representa el aspecto femenino de la divinidad, equilibrando al espíritu invisible masculino. Esto refleja una visión dualista o complementaria de lo divino,
común en el gnosticismo, que a menudo incorpora elementos de mitologías paganas y judías. En resumen, Barbelo es el puente entre el absoluto inefable y los mundos inferiores, una figura de poder, sabiduría y pureza que los gnósticos veneraban como la Madre Divina. 2. Los arcontes, con énfasis en Yaldabaoth. Los arcontes son entidades inferiores que gobiernan el mundo material en la cosmología gnóstica. Aquí profundizamos. ¿Qué son los arcontes? Los arcontes son demiurgos o gobernantes espirituales que controlan el cosmos, mundo corporal. Son 7 en número, cada uno asociado con un planeta o esfera celeste, y actúan como guardianes o tiranos del mundo material, atrapando las chispas divinas, almas humanas, en cuerpos físicos. Son vistos como seres inferiores, frecuentemente ignorantes y malévolos, creados como resultado del error de Sofía. Yaldabaoth, Yahvé. Origen. Yaldabaoth, también conocido como Saklas, el loco, o Samael, el ciego, es el jefe de los arcontes. Según textos como el apócrifo de Juan, Nag Hammadi, Yaldabaoth es generado por Sofía cuando ésta, en un acto de soberbia o ignorancia, intenta crear sin la aprobación de los eones superiores. Sofía lo genera en secreto, y Yaldabaoth hereda su arrogancia, proclamándose como el único Dios. Características. Es descrito como una figura reptiliana o leónica, con aspecto monstruoso, simbolizando su naturaleza corrupta. En el apócrifo de Juan, Yaldabaoth dice: "Yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios además de mí". Una cita que los gnósticos tomaron del Éxodo 25, para demostrar su ignorancia, ya que no reconoce al espíritu invisible o al verdadero Dios trascendente. Rol en el mundo material. Yaldabaoth crea el cuerpo humano y el mundo físico, pero lo hace de manera imperfecta, atrapando las chispas divinas dentro de la materia. Los gnósticos lo ven como el responsable del sufrimiento humano, pero también como un ser que puede ser superado mediante la gnosis. Relación con Yahvé del judaísmo. Los gnósticos reinterpretaron a Yahvé del Antiguo Testamento como Yaldabaoth, argumentando que las leyes y el castigo descritos en la Torá reflejan la naturaleza dictatorial e ignorante de este demiurgo, no la verdadera divinidad. Esto generó una fuerte oposición por parte de los cristianos ortodoxos y judíos, quienes veían esta interpretación como herética. Otros arcontes. Además de Yaldabaoth, los 7 arcontes incluyen figuras como Aiau, Sabaoth, Adonaios, Elaios, Astafaios y Oroyas. Cada uno asociado con un planeta o esfera celeste, por ejemplo, Saturno, Júpiter, Marte, etc. Estos arcontes son responsables de mantener el control sobre las almas humanas y las trampas del mundo material, como el miedo, la ignorancia y el deseo. 3. Relación con otros sistemas religiosos. El gnosticismo, y específicamente la cosmología barbelognóstica, tiene conexiones profundas con otras tradiciones religiosas y filosóficas. Judaísmo. Los gnósticos tomaron elementos del judaísmo, como los nombres divinos, Yahvé, Adonai, y las figuras angelicales, pero los reinterpretaron radicalmente. Por ejemplo, Yahvé se convierte en Yaldabaoth, un demiurgo inferior, mientras que los verdaderos nombres divinos, como el espíritu invisible, son más elevados. Cristianismo. El gnosticismo incorporó a Jesús, Cristo, como un eono mensajero de la gnosis, pero rechazó la idea de un sacrificio físico redentor, enfatizando en cambio el conocimiento interior. Esto llevó a conflictos con el cristianismo ortodoxo, que eventualmente declaró al gnosticismo herético en los concilios cristianos, como Nicea, siglo IV. Neoplatonismo. La idea de emanación desde un uno trascendente hasta lo múltiple y material refleja influencias del neoplatonismo de Plotino, que también describía un proceso de descenso desde lo divino, el uno, a través de la mente, nous, y el alma hasta la materia. Mitologías paganas. Elementos como Barbelo y los eones tienen paralelos con deidades femeninas de fertilidad y sabiduría en religiones mesopotámicas, egipcias y griegas, por ejemplo, Isis, Atena o Tiamat. Zoroastrismo y maniqueísmo. El dualismo entre el bien, lo espiritual, y el mal, lo material, tiene ecos en el zoroastrismo, mientras que el maniqueísmo, una religión gnóstica posterior,
también enfatizó la lucha entre la luz y la oscuridad. Esta síntesis de ideas muestra cómo el gnosticismo funcionó como un puente entre religiones y filosofías del mundo antiguo, reinterpretándolas a través de una lente mística y dualista. 4. Textos clave, los códices de Nag Hammadi. Los códices de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto, son una colección de textos gnósticos que proporcionan la base para entender la cosmología barbelo-gnóstica y otras ramas del gnosticismo. Algunos textos relevantes incluyen: Apócrifo de Juan. Describe la creación de Yaldabaoth por Sofía, su arrogancia y su rol como demiurgo del mundo material. También detalla la jerarquía divina, incluyendo al espíritu invisible, Barbelo y los eones. Evangelio de los egipcios. Enfoca a Barbelo como la madre divina y describe los procesos de emanación desde el absoluto hasta los eones y el mundo material. Apocalipsis de Adán. Explora la caída de Sofía y la creación del mundo por Yaldabaoth, junto con la promesa de redención a través de la gnosis. Evangelio de Tomás. Aunque más breve, contiene dichos de Jesús que enfatizan el conocimiento interior y la trascendencia del mundo material, alineándose con la visión gnóstica. Estos textos, escritos en copto y datados del siglo II al IV d.C., fueron enterrados por monjes cristianos para protegerlos de la persecución ortodoxa. Representan una ventana invaluable al pensamiento gnóstico y su cosmología. 5. Relevancia histórica y filosófica. Histórica. El gnosticismo fue una fuerza importante en los primeros siglos del cristianismo, compitiendo con la ortodoxia por la interpretación de las escrituras y la identidad cristiana. Sin embargo, fue suprimido por la Iglesia ortodoxa en los siglos IV y V, lo que llevó a la desaparición de muchas comunidades gnósticas. Los códices de Nag Hammadi redescubrieron estas ideas en el siglo XX, revitalizando el interés académico. Filosófica. El gnosticismo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la divinidad y el conocimiento. Su dualismo, espíritu versus materia, y su énfasis en la gnosis como camino de salvación han influido en movimientos posteriores, como el esoterismo, el misticismo occidental y la filosofía existencial.